que pongamos la presentación. Yo les voy diciendo en qué momento vayamos pasando. Bueno, muy bien. Y un poco la pregunta que quisiera hacerles hoy es si ustedes creen que la vida tiene desafíos. ¿Sí? O sea, creemos que la vida tiene desafíos. Muy bien, gracias. Entonces yo le puse a esta enseñanza del día de hoy correspondiente o basada en Proverbios capítulo 2, el afán de la superficialidad. ¿Sí? El afán de la superficialidad. Y quisiera de forma de verdad muy entrañable, de forma muy convencida, de forma muy amorosa, de forma muy cristiana, si se quiere, que ojalá ustedes pudieran encontrar un poco las respuestas que de alguna forma venimos buscando con respecto a ciertos temas de la vida en esta parte de Proverbios. No en lo que yo diga, sino en lo que el Señor hoy tiene para ustedes. Entonces estamos de acuerdo en que la vida tiene desafíos. Yo lo invito por tener una dinámica hoy, porque está haciendo mucho calor y porque no quiero que el sueño nos gane, que usted le diga a su compañero, a la persona que tiene al lado, oiga, la vida tiene desafíos. La vida tiene desafíos. Pero como creyentes tenemos desafíos adicionales, ¿no? Como creyentes tenemos desafíos adicionales, desafíos que plantean, esto de dar testimonio, esto de que yo lea la Biblia, esto de que esta festividad sea diferente, porque ayer era el Día de las Velitas y en mi conjunto, donde nosotros vivimos, por ejemplo, no habían parqueaderos, todo el mundo llegó y incluso salió la niña y dijo, los vecinos de enfrente se tomaron en serio las velitas, casi incendian el conjunto, pusieron velas alrededor de la casa. Bueno. Y hablamos un poco de cómo me preparo yo para esos desafíos. Y una forma de prepararme es con sabiduría. Y entonces, siguiente, entonces pasemos a hablar de la sabiduría humana, ¿cierto? La sabiduría humana. Entonces, es muy valorada la sabiduría humana, ¿verdad? Es muy valorada la sabiduría humana. Es muy valorado el hecho de que una persona tenga conocimiento. Es muy valorado de que una persona tenga experiencia. Eso es muy valorado, ¿verdad? Pero la comparativa entre la sabiduría humana y la sabiduría divina, creo que es importante que la tengamos clara. La sabiduría humana. Alguien decía, hablando, voy a concentrarme en este instante, solamente en este instante, hablando de la sabiduría humana, y alguien decía, y se da mucho en las organizaciones, porque las organizaciones deben capacitar hoy a las personas, mucho más que antes, ¿cierto? Anteriormente las organizaciones no capacitaban a las personas, ¿por qué? Porque la vida era relativamente estática. Hoy estamos frente a retos, frente a desafíos, entonces todo es demasiado dinámico, ¿cierto? Las cosas cambian a unas velocidades que nosotros no alcanzamos a entender. Y alguien decía, si usted cree que la educación es costosa, pues pruebe entonces con la ignorancia, a ver cómo le va mejor, ¿cierto? Y me parece que tiene sentido. ¿Qué más decimos de la sabiduría humana? Siguiente. Esto dice, esta frase dice, la voy a leer, dice, lo importante es que la música suene más fuerte que los problemas. ¿Cierto? Lo importante es que la música suene más fuerte que los problemas. Y uno podría decir, uy, tremenda filosofía contemporánea. Esto lo dijo Kurt de Kuwait, ¿sí? Uno de los intérpretes, de los hombres que hacían parte del grupo Nirvana. Mi papá me cuenta, yo no lo alcancé a escuchar, eso hace algunos años. Entonces, esa es la sabiduría humana, ¿cierto? Pero de pronto la sabiduría humana, es que él estaba en Estados Unidos, eso está muy lejos de nosotros. La sabiduría humana siguiente. Y esta es la sabiduría típica que puede ser hasta de nosotros. Nada como un buen capuchino temprano en la mañana, ¿cierto? Nada como un buen capuchino temprano en la mañana para despertarse, ¿cierto? La sabiduría humana, ¿cierto? La sabiduría humana. Y eso sí creo que todos lo conocemos, ¿no? Esta parte todos lo conocemos. Y yo les pregunto hoy, ¿qué es la palabra de Dios? A ciencia cierta, ¿usted qué cree que es la palabra de Dios? No me conteste. Quiero que hoy las preguntas sean íntimas, que las preguntas sean profundas. ¿Usted qué cree que es la palabra de Dios? Y yo le empiezo a dar algunas respuestas. ¿Son unas recomendaciones para vivir bien?
De pronto la palabra de Dios son unas buenas recomendaciones para vivir bien. De pronto la palabra de Dios son unas sugerencias que nos da alguien sabio. De pronto la palabra de Dios es una propuesta para una vida mejor. De pronto la palabra de Dios es la verdad. O de pronto la palabra de Dios simplemente son unos mandamientos. Y ese puede ser un concepto que de una u otra forma usted lo ponga, digamos, allí en la definición de lo que usted crea que es la palabra de Dios. Pero eso no tiene nada que ver conmigo, ¿cierto? No, la palabra de Dios está allá y de alguna u otra forma como que creo que alguna de esas definiciones encajan en lo que es la palabra de Dios. Y quiero simplemente hacer un paréntesis enorme aquí para que entendamos lo que usted tiene hoy en la mano, lo que usted tiene ahí, la versión que usted tiene ahí, de dónde viene. Siguiente. Esa es una foto del Partenón, una foto por lo menos de la estructura del Partenón. Estoy hablando que el Partenón es el edificio más emblemático de la Grecia antigua. Y cuando les digo de la Grecia antigua es hace muchos años. Muchos, muchos, muchos años. Entonces allí en el Partenón lo que se hizo fue que se establecieron unas normas. Y estas normas las establecieron entre un artista, un arquitecto y seguramente un matemático. Sí, estos tres hombres dijeron, vamos a construir hoy una obra que la vamos a llamar el Partenón, que va a ser un símbolo de la Grecia antigua, del conocimiento griego, del desarrollo de la sabiduría humana, y debe tener dos normas fundamentales. Y establecieron dos normas fundamentales, que fueron las matemáticas y la estética. Las matemáticas y la estética. Siguiente. Esa es una foto de cómo se ve el Partenón hoy. ¿Sí? Una foto de cómo se ve el Partenón hoy en la parte superior de un monte en Grecia. Y esas normas que establecían dos conceptos de la matemática y la estética, las llamaron en su momento el canon. ¿Sí? El canon. Dijeron las normas mínimas con las cuales nosotros vamos a construir el Partenón van a tener unas condiciones de estética y unas condiciones de matemáticas. Y las condiciones de matemáticas eran relativamente sencillas, para no ponernos tan complicados. Y es que debería existir una relación entre el diámetro de cada una de las columnas y la altura y el peso que iba a soportar. Sencillo. Sencillo, ¿sí? Lo entendemos todos, ¿verdad? Es decir, en la medida en que la columna fuera a soportar un peso mayor, pues obviamente debería ser más gruesa, y en la medida en que fuera a soportar un peso mayor tenía que ser más alta. Más o menos es lo que decía. Y tenía que guardar una estética. Tenía que tener unas curvaturas, una forma de pulirse, una forma de colocarse digamos, en el suelo y cimentarse. Y a eso lo llamaron el canon. La palabra canon fue de alguna forma volviéndose como un común denominador, y aquí aparece qué es el canon. El canon se usaba para establecer después una regla, una norma y un estándar. ¿Cierto? Una regla, una norma y un estándar. Y eso se trasladó no solamente a la arquitectura de aquella época, sino que se trasladó también a la filosofía y a las matemáticas, y por supuesto también se trasladó a la base que definió cuáles son los libros que hoy tenemos en nuestra Biblia, que es la palabra de Dios, ¿cierto? Que es la palabra de Dios. Siguiente. Entonces, la palabra de Dios fue de una u otra forma determinada por ese canon que en algún momento se estableció allí, y tiene una palabra clave que en ese momento quiero que ustedes la tengan presente, y es que para establecer el canon se necesitó discernimiento. El discernimiento no es otra cosa que conocimiento profundo, pero no un conocimiento humano, sino un conocimiento divino, un conocimiento de revelación del Espíritu Santo. Hubo unas normas que se establecieron, hubo un canon que cumplió, digamos, para establecer allí la Biblia, que fue una regla, una norma y un estándar, y que más o menos decía, oiga, los libros de la Biblia tienen que tener más o menos el mismo contexto. Pero después de que se reunieron las personas responsables y se establece la Biblia, hoy lo que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios. La palabra de Dios escrita. La palabra de Dios escrita. Entonces, si usted quiere ir a buscar sabiduría, no piense que la palabra de Dios simplemente es una recomendación. La palabra de Dios debe ser su norma y la mía. Su norma y la mía. Y frente a su norma y la mía, el conocimiento humano pierde toda relevancia.
como la señora que se estaba tomando el capuchino. ¿Sí? Pierde toda relevancia. ¿Por qué? Porque aquí lo importante es hablar del conocimiento y la sabiduría divina. Entonces, por favor, acompáñenme a Proverbios capítulo 2. Gracias por la presentación, la vemos al final para las conclusiones. Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y este libro, realmente les digo, es absolutamente rico en conocimientos, rico en información. Cada frase, cada palabra, cada versículo realmente es demasiado profundo. Y yo creo que aquí simplemente vamos a darle una visión holística, una visión panorámica, una visión a 10.000 pies de altura. Pero espero que con esa visión usted se vaya, ojalá, bastante retado. Y dice así: hijo mío. Y qué bonita esa frase como empieza, ¿no? Hijo mío. Hijo mío es una muestra de amor. Esa palabra que uno le dice al hijo cuando uno lo ve y quiere abrazarlo. Hijo mío, como que mis entrañas de alguna forma vibran cuando yo veo a mis hijos y cuando yo quiero abrazarlos, cuando yo quiero estar con ellos. Y lo experimento, digamos, en los últimos año y medio, mucho cuando llego de viaje, yo quiero llegar a mi casa. Yo quiero llegar a mi casa. ¿Yo quiero qué? Yo quiero llegar a mi casa. ¿Por qué? Porque quiero estar con mi esposa y quiero estar con mis hijos. Entonces es un sentimiento de realmente que como que no tiene un afán de, un anhelo, Y a veces llego a mi casa y me saluda el perro. A veces me saluda el perro. Bueno. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría de corazón y de corazón te entregas a la inteligencia, si la llamas y pides entendimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Y yo creo que aquí obligatoriamente nos toca parar y nos toca orar. ¿De acuerdo? Porque aquí hay demasiada información. ¿Les parece? Entonces yo quiero invitarlo a que usted cierre sus ojos y a que usted, la única petición que yo le pido que haga en este momento es que usted tenga la capacidad de hacer un autoanálisis, que haga usted una introspección, si usted verdaderamente y yo tenemos esta sabiduría y este conocimiento divino. Eso es lo que quiero que oremos. Oremos por eso nomás. Únicamente por eso. ¿Les parece? Te lo invito a que cierren sus ojos. Si usted está al lado de su familia, pásele el brazo por encima. Si está al lado de un hermano, pásele el brazo por encima. Que usted se sienta orando por algo importante, ¿cierto? Que usted se sienta orando por algo importante. Nuestro querido Padre Celestial, Señor, yo te quiero dar de verdad las gracias por la oportunidad que tú me das hoy, Señor, de estar aquí delante tuyo, Dios mío, pero también delante de estos mis hermanos, Señor, de estos mi familia, papá, con la que tú espero que me permitas compartir la eternidad. Yo hoy te quiero pedir, Dios mío, Señor, que me des de tu sabiduría profunda, de tu sabiduría grande, de tu conocimiento, Dios mío, para poder transmitir esto que tú has revelado a mis ojos, Dios mío, Señor, como un tesoro que no esperaba encontrar, Señor, en estas páginas que he pasado tantas veces y que aparentemente había leído y entendido. Qué equivocado estaba, Señor. Yo te doy las gracias por este momento, Dios mío, en el nombre poderoso de tu Hijo nuestro Señor. Amén y amén. Quisiera que por favor colocáramos allí Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 5. Y yo quiero que se den cuenta de una cosa, muy particular. No hay nadie allí, no sé si Julián me da una manito. Colocamos Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 5. O si usted lo tiene en su Biblia, cuando uno está, yo no soy experto en el tema de programación, pero seguramente otros sí. Cuando uno está programando en computación, hay una función que se llama if then, si entonces. Si se cumple tal cosa, entonces. Y se genera algún tema de condicionamiento. Hay una condición. Si tal cosa, entonces pasa tal otra. Si usted coge su Biblia, se va a dar cuenta que dice, y le pido que coloque ojalá un círculo en esa parte, dice, hijo mío, sí. Ese sí es un condicional. Le pido que le ponga que lo subraye o que le ponga un círculo. Hijo mío, sí. Y ahí deberían de aparecer 2 puntos. Si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si la llamas y pides entendimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces, aparece el entonces. Hay una condición que se va a cumplir.
¿Y cuál es entonces? Comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Si usted no hace eso, ¿qué va a pasar? Esa condición no se cumple. Fácil. Esa condición no se cumple. Esa condición no se cumple. Y entonces mira lo que dice aquí. Si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos. Y hablemos rápidamente de ese pequeño fragmento. Si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos. ¿Qué quiere decir atesorar? Guardar como un tesoro, ¿cierto? Guardar como algo valioso, como algo importante. Entonces, cuando yo era niño, para poner un ejemplo, cuando yo era niño, me acuerdo que me regalaron unos zapatos. Obviamente, como pasa en los hogares, por lo menos en los hogares colombianos y en el mío, si usted calza 35, le van a comprar al niño zapatos 37 para que le duren, ¿cierto? No le podemos comprar. En mi casa éramos 4 hermanos, yo soy el mayor, habían 3 más esperando, entonces a mí me los compraban 38, cuando yo calzaba 35. Y de alguna manera me regalaron unos zapatos nuevos y me dijeron, es para estrenárselos tal día, como a los 20 días. Uy, a mí se me hacía eso un tiempo eterno. Yo todos los días iba y los miraba y me los ponía. Me ponía 2 pares de medias. Iba y miraba los zapatos. Ya cuando me hice más grande, empecé a trabajar, etcétera. Algún día nos pagaron una comisión. Entonces yo iba al banco y cada vez que iba a sacar 10.000 pesos, miraba el saldo. Porque era mi tesoro, ¿cierto? Era el tesoro que yo en ese momento consideraba que tenía. Un tesoro económico. Y aquí Ovidio lo ha dicho varias veces. A veces nosotros creemos que lo único importante es el tesoro. Entonces vamos a internet, miramos y oh, sí está la plata. Como que uno vuelve a respirar. Eso es lo mismo que te está pidiendo el Señor acá. Si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos. Y ese haces tuyas mis palabras es ¿dónde las atesoro? ¿Dónde las guardo? ¿Cuál es la caja fuerte? ¿Cuál es el cajón donde usted guardó los zapatos? ¿Cuál es la cuenta bancaria en la cual usted está guardando su tesoro? Su corazón. Si usted guarda en su corazón las palabras de Dios y las atesoras como un tesoro, como algo valioso e importante, si usted dice, esto es importante para mí, está cumpliendo esa primera parte. Está cumpliendo esa primera parte. Atesorar la palabra de Dios, entender que eso es verdaderamente importante y valioso. Que eso es lo que nos hace diferentes. ¿Qué es lo que nos hace distintos? ¿Qué es lo que nos permite ser valientes para ser creyentes en un mundo caído como en el que vivimos hoy en día? Porque hoy vivimos en una sociedad muy difícil, poco homogénea, totalmente heterogénea, es decir, ¿cierto? Totalmente heterogénea. Cuando yo era joven, hace algunos años, cuando yo estaba más joven, yo decía, interesante trabajar en Ecopetrol. Ecopetrol, una empresa inmensa que produce mucho dinero, que es un baluarte colombiano. ¿Ustedes saben quién es el presidente de Ecopetrol hoy? No les digo más. No les digo más. Segunda parte, versículo 2. Si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia. Esto requiere de verdad que usted tenga un compromiso con el conocimiento de la palabra de Dios. Si usted no tiene un compromiso, esto no le va a fluir. Esto no es, no aprendemos la palabra de Dios por métodos hipnopédicos. Hace algunos años había un método de inglés hipnopédico. ¿Qué es hipnopédico? Pues que usted póngase los audífonos y acuéstese. Al día siguiente amanece hablando inglés. No, no es cierto, no se cumple. No se cumple. No se cumple. No se cumple. ¿Cierto? Entonces volvemos otra vez al capuchino. Acordémonos del capuchino. Estamos un poquito perdidos, ¿no? Bueno, si tú inclinas hacia la sabiduría y corazón entregas a la inteligencia, si la llamas y le pides entendimiento. Y me voy a saltar un poquito al 4 para devolver un poquito. Si la buscas como la plata, y no estamos hablando de la plata que usted tiene entre el bolsillo. Acuérdense que la Biblia fue escrita hace muchos años. No estamos hablando del dinero que usted tiene en el bolsillo. Estamos hablando de un material precioso y este es un concepto de minería. ¿Usted sabe lo que hay que hacer para extraer un metal precioso de la tierra? ¿Usted lo sabe?
Lo invito a que busque de qué se trata la minería. En la minería se utilizan explosivos. ¿Usted sabe lo que hay que hacer para sacar oro? ¿Lo que hay que hacer para encontrar una veta de oro? ¿Usted sabe lo que una persona tiene que hacer para coger arena en un lavado de río y durar 6, 7, 8, 10 horas doblado, limpiando el material para encontrar medio gramo de oro al día? Yo le digo, ¿qué requiere eso? Eso requiere esfuerzo. Eso requiere esfuerzo. Y ahora me devuelvo al versículo anterior, al versículo 3. Si la llamas y pides entendimiento, no, me voy a volver al 2. Si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si la llamas y pides entendimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, ¿sabe qué requiere para que usted y yo tengamos sabiduría? Requiere esfuerzo. Requiere que nos esforcemos. Requiere que nos esforcemos. Esto no es abrir el Salmo 91. Y entonces, para ser más práctico, no lo pongo en la sala de mi casa, sino que lo meto debajo de la almohada. No le va a funcionar. Hermano, no le va a funcionar. ¿Sabe una cosa? No le va a funcionar. No le va a funcionar. No le va a funcionar. Buscar el entendimiento y buscar el conocimiento de Dios requiere compromiso y requiere de esfuerzo. Y requiere de esfuerzo de parte suya y de parte mía. Por una razón adicional, porque la Biblia es práctica. ¿Cuántos de ustedes han orado por pedir paciencia? ¿Y qué les ha dado el Señor? Bueno, no pregunto más. No pregunto más. Porque entonces estoy hablándole a creyentes verdaderos y a creyentes prácticos. No hay nada más real que orar pidiendo paciencia y el Señor le pone a uno, ¿cierto? Y aquí lo comparan como la labor de la minería. De la minería. ¿Usted vio la película de los mineros chilenos? Lo invito a que la vea, la película de los mineros chilenos que se accidentaron y que después los tuvieron que sacar. ¿Dónde estaban? 800 metros bajo tierra. ¿Usted sabe cuántos son 800 metros? No, le pregunto primero. ¿Usted sabe cuántos son 800 metros hacia arriba? ¿De un edificio de cuántos pisos? Más o menos cada piso son 3, 4 metros. Haga cuentas. Un edificio de 200 metros. Pero ahora hacia abajo. Hacia abajo. Y una vez sufre claustrofobia en un ascensor de 3 pisos. ¿Cierto? Bueno. Pero esto parece muy difícil, ¿no? Uno diría como creyente, no, esto me lo pusieron más difícil de lo que yo me imaginaba, de lo que yo esperaba. Yo esperaba esto más en una versión club, donde uno, pues de alguna forma como que uno paga un valor y va allá y disfruta de los servicios. No, hermano, no funciona así. Discúlpeme, no funciona así. Y parece difícil, ¿verdad? Pero lo que les estoy diciendo, lo que yo entendí, la revelación que yo tuve a través de lo que el Señor me enseña, es que para que yo tenga sabiduría, tengo que estar comprometido verdaderamente. De lo contrario, no lo voy a obtener. De lo contrario, va a ser simplemente un capricho de parte mía. Y aparece el entonces. Y miren el entonces en una frase tan sintética, tan clara, tan contundente, tan categórica, tan profunda. Entonces comprenderás el temor del Señor. Solo entonces comprenderás el temor del Señor. Solo entonces entenderás quién es el Rey del universo. Solo entonces entenderás lo que decía ahorita Eliseo. ¿Cómo es posible que un Dios se haya venido a meter en un cofre, en un estuche de un ser humano? Solo en ese momento lo comprenderemos. Antes será para nosotros algo difícil de entender. Entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Solo entonces. Solo entonces. Solo entonces. ¿Y para qué buscamos la sabiduría divina? Entonces, ¿para qué nos desgastamos en esto? Porque vamos para un reino en el cual hay un rey. Y si usted no conoce a ese rey, seguramente cuando llegue a ese reino, si es que llega, seguramente va a estar en el lugar equivocado, como la señora del capuchino. ¿Cierto? Como la señora del capuchino. ¿Para qué buscamos la sabiduría divina? La palabra nos responde. Acompáñenme por favor a
a segunda de Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Segunda de Timoteo 3:15. Y yo le pido de verdad que usted estando ahí como que se incomódese un poquito. Si el sueño lo está persiguiendo, corra más rápido. Porque yo creo que esto es importante. Segundo libro de Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Mira lo que dice aquí. Es posible que nosotros hayamos llegado a la palabra de Dios, hayamos conocido al Señor siendo más jóvenes, o siendo adultos, o siendo ya en una edad madura. Pero mira lo que dice aquí. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria ¿para qué? La salvación. No, creo que lo único que llegó fue Ovidio. Vamos a esperar otra vez. Otra vez. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Si usted no conoce la palabra de Dios, si no conocemos las escrituras, pues no conocemos para qué es que queremos conocer al Señor. Bueno. Versículo 3 de Proverbios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Tenemos que pasar tiempo en oración. ¿Cómo adquiere usted sabiduría y conocimiento del Señor? Primero, usted lo que tiene que hacer tiene que pasar tiempo en oración. Usted debe pasar tiempo en oración. Debemos pasar tiempo en oración. Si la llamas y pides entendimiento. Segundo, debemos tener clara nuestra expectativa. Si la buscas como a la plata y como a un tesoro escondido, pues nos va a generar algún desánimo, por supuesto que nos vamos a desanimar. Es natural que nos desanimemos, porque es que esto no es a la velocidad de la inteligencia artificial que hoy nos vende todo el mundo. No, es a la velocidad de su proceso de madurez y del mío. Y si usted es como yo, que a veces es un poquito terco, se va a demorar, ¿cierto? Se va a demorar. Se va a demorar. Si la buscas como a la plata y como a un tesoro escondido. Finalmente viene la respuesta, el éxito verdadero. Los dos conceptos están profundamente ligados, el conocimiento de Dios y el temor de Dios. Y aquí sí es importante porque eso sí es conocimiento práctico. El conocimiento de Dios y el temor de Dios están absolutamente ligados, deben estar absolutamente ligados, deben estar completamente unidos. ¿Qué es el conocimiento de Dios? La razón, lo intelectual. ¿Jesús era hebreo o egipcio? Hebreo, listo, conocimiento. ¿Jesús murió a los 35 o a los 45? A los 33, conocimiento. Conocimiento. ¿Cierto? Conocimiento. ¿Los apóstoles eran 12 o 14? 12, conocimiento. Conocimiento intelectual. ¿Cierto? Conocimiento intelectual. Pero no es suficiente. Porque eso es la razón de lo cual tenemos evidencias. Ahora viene la fe. La fe tiene que ver con el temor de Dios. Y el temor de Dios tiene que ver con una condición nuestra. Una sola. No tiene que ver con 5 ni con 6. Con una sola. El temor de Dios tiene que ver con la forma como usted lo adora y le sirve. Como usted lo adora y le sirve. Entonces lo dividimos otra vez en dos. Conocimiento de Dios. Todo lo intelectual. Leer la palabra de Dios. Conocer. Saber. Poder defender. Poder buscar. Voy a buscar en el libro de Macabeos. No, nosotros no tenemos el libro de Macabeos en nuestra Biblia. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no consideramos que sea un libro con revelación divina. No importa, listo, tenemos el resto. Conocimiento de Dios. Y la segunda parte, que es lo que tiene que ver con la fe, que es cómo le adoro y cómo le sirvo. Si usted no le está sirviendo al Señor, a pesar de que usted cree que es creyente, o usted dice que es creyente, o usted es creyente y no le está sirviendo, quiero decirle que estamos incompletos. Estamos incompletos. ¿Cierto? Estamos incompletos. Porque todos los personajes que el Señor muestra en la Biblia son siervos. O muéstrame uno que no. Ofrendaron sus vidas. Fueron siervos. Marta, María, fueron siervos. Los apóstoles fueron siervos. Los de la patrística fueron siervos. Moisés fueron siervos. Abraham fueron siervos. Las esposas fueron siervas. ¿Cierto? De esto nos habla la palabra de siervos.
Entonces la segunda parte es cómo le servimos. Y la sumatoria de las dos cosas, la sumatoria de ese conocimiento que usted tiene del Señor y de esa fe, de ese temor que usted tiene, es lo que llamamos testimonio. Es el testimonio que usted da. ¿Cierto? Práctico, relativamente sencillo. Vivimos en una sociedad multicultural donde existen diferentes formas de vivir, donde hoy por hoy no existen valores absolutos, en la cual no se pueden hablar hoy de estándares. Hoy no podemos hablar de estándares, ¿cierto? Hoy no podemos hablar de estándares. Hoy no podemos hablar de que una persona está bien vestida porque tenga corbata y zapatos. No, hoy no podemos hablar de eso. Hoy los criterios son válidos tanto como personas existan. Se habla de una sociedad en crisis y en medio de todo esto está usted como creyente. En medio de esa vorágine de situaciones, en medio de esa tormenta de pensamientos, en medio de esa tormenta de corrientes, de conocimientos y de religiones incluso, está usted como creyente. Entonces la invitación es, tenemos que prepararnos, tenemos que leer la palabra, tenemos que buscar conocimiento y sabiduría. Acompáñeme por favor a Romanos capítulo 1, versículo 18. Se dice que si los libros del Nuevo Testamento fueran iglesias, simplemente para hacer una analogía, si los libros del Nuevo Testamento fueran iglesias, el libro de Romanos sería la catedral, por lo que plantea el libro de Romanos, por lo que nos enseña el libro de Romanos a nosotros como iglesia local. Y quiero que entendamos aquí un poco de ese conocimiento, de ese anhelo que tenemos todos por tener conocimiento intelectual, ¿cierto? De ese anhelo que tenemos todos por tener conocimiento intelectual. Yo en alguna época tuve anhelo de ese conocimiento intelectual, pero un anhelo profundo. Y yo decía, no, es que ahora en las universidades hay posgrados, máster, doctorado, postdoctorado. Y yo decía, no, pues ser un postdoctor debe ser, mejor dicho, tener el conocimiento en su propia mano. Yo lo que diga lo imprime New York Times o algo así, ¿cierto? No lo que dice Kurt Cobain, no, lo que diga yo es la palabra revelada. Y mire lo que pasa con ese conocimiento. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21 dice así. En verdad, lo que está diciendo es algo importante. En verdad. Acuérdense que la palabra en la Biblia no hay nada, no hay ninguna palabra que esté allí como que puesta de forma acomodaticia, sino de forma objetiva. En verdad. La ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Entra Pablo a darle una explicación a la carta. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. ¿Para quiénes? Me devuelvo. Para los seres humanos. Para los seres humanos. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder. ¿Quién es Dios? Su eterno poder. ¿Quién es Dios? Y su naturaleza divina merece adoración y es el objeto de nuestra fe. Mire, está lo mismo que estamos enseñando, o sea, no nos hemos perdido. El hilo conductor nos mantiene el conocimiento intelectual, el temor de Dios. El conocimiento intelectual de Dios y el temor de Dios unidos, la razón y la fe, el testimonio. Lo vuelvo a leer desde el versículo 19. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder. ¿Quién es Dios? El quién es Dios lo puse yo, no está en sus Biblias. Y su naturaleza divina merece adoración, el objeto de nuestra fe. Lo puse yo, no está en sus Biblias. Se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. A pesar, y aquí es donde viene lo trágico del tema, aquí es donde viene lo complicado del tema, aquí es donde viene la razón por qué los más versados intelectualmente no son los sabios en la Biblia, claramente. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Glorificarlo como a Dios, temor de Dios, sino que se extraviaron en ¿qué?
en sus inútiles razonamientos. En sus inútiles razonamientos. Y se les ¿qué? Oscureció su insensato corazón. Se le oscureció su insensato corazón. ¿Usted quiere tener conocimiento? Esta es mi invitación hoy. Mi invitación es tenga claro, tenga meridianamente claro, tenga verdaderamente claro que usted puede tener conocimiento de Dios. Como lo dice aquí, Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21. Usted puede tener conocimiento de Dios. Es evidente para usted conocimiento de Dios a través de la creación, a través de la Biblia, a través de la palabra escrita, a través de la palabra humanada. Pero si usted no tiene temor de Dios, si usted no le da la adoración a Dios, si usted no le sirve al Señor, estamos perdidos. Y usted va a resultar en algún momento en inútiles razonamientos donde se le va a oscurecer a usted su insensato corazón. El conocimiento intelectual no es suficiente. 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 Es necesario, pero no es suficiente. Tener una buena relación con Dios, y otra ventaja, tener una buena relación con Dios nos garantiza una correcta relación con los demás. Y entiendan una cosa, des en cuenta que coloqué correcta, no perfecta, ni buena, correcta. Correcta relación con los demás. Correcta relación con los demás. Y se lo estamos enseñando a nuestros hijos. Y ha sido difícil. Y duele. Una niña molesta a mi hija. Yo, señor, por favor, que en la ruta se caiga apareciendo un accidente. ¿Cierto? Y la respuesta es, mi amor, a esa niña tienes que decirle que no. Una correcta relación, no una perfecta, ni una buena quizá, una correcta relación. Y los que tenemos jefes difíciles, creo que lo entienden más que yo, ¿cierto? Una correcta relación. No estoy diciendo una perfecta ni una buena. Si a veces no tenemos buena relación, ni siquiera con la pareja, tenemos que ahí utilizar la lija. Empezamos con la lija 200, la 400, otra pulidita, ¿cierto? Y después de la pulidita un poquito de mertiolate y ahí, bueno. Sigamos. Proverbios capítulo 2, versículo 6 al 7. Proverbios capítulo 2, versículo 6 al 7. Dice así, porque el Señor da la sabiduría. ¿Quién? El Señor da la sabiduría. O sea, aquí esto no es de que yo soy más inteligente o más sabio que otro. El Señor da la sabiduría. El Señor da la sabiduría. El Señor da la sabiduría, conocimiento e inteligencia brotan de sus labios. Él reserva el éxito para los íntegros y es escudo a los de conducta intachable. Y me gusta esto que dice aquí de que es escudo. Porque yo no sé si les pasa a ustedes, pero en algún momento de mi vida yo dije, ser cristiano debe ser la garantía de que las cosas le salgan a uno bien. Y estaba lleno de problemas. O sea, todo me salía mal. Pero he entendido que en medio de los problemas el Señor nos caldea y nos enseña. Y a veces como que el problema viene de frente y uno no se da cuenta y el problema como que se desvía. Y uno estaba ahí quieto. Y uno dice, el Señor puso su mano acá, ¿no? Pero ese temor de todos modos, ese enfrentamiento, ese estar en ese ring continuamente en contra de tantos problemas, pues nos toca estar ahí. Porque además todo el mundo está en problemas. ¿O ustedes creen que Kurt Cobain no tenía problemas? Eran Nirvana, sí, sí, exacto, famoso, ¿cierto? Famoso, tipo pintoso y todo así. Entonces, bueno, creo que eso es importante. Proverbios capítulo 2, versículo 8. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. La búsqueda verdadera de la sabiduría de Dios nos garantiza que tendremos sabiduría, que nos dará éxito, que será nuestro escudo y que nos cuidará y nos protegerá. 4 cosas le da a usted el Señor cuando usted busca la sabiduría y el conocimiento de Él. 4 cosas. 4 cosas. Le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar sabiduría y te voy a dar conocimiento. ¿Sabes qué? Te voy a dar éxito. No el éxito del mundo. No el éxito del mundo. El éxito de Dios es
el éxito del ser humano, del creyente, es tener una buena relación con Dios. Ese es el éxito verdadero, ¿cierto? Es la garantía de todo. Es la garantía de todo. Él será nuestro escudo. Imagínese que usted tiene un escudo alrededor suyo donde las cosas no lo van a dañar. Y finalmente nos cuidará y nos protegerá. En pocas palabras nos está diciendo, tú eres importante para mí. Tú eres importante para mí. Tú eres importante para mí. Versículos 9 y 10. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento endulzará tu vida. Endulzará tu vida. Una vida grata, una vida agradable, una vida dulce en un mundo caído. Todos quieren eso. Todos persiguen eso, ¿cierto? Todos persiguen eso. Todos quieren eso. La verdadera sabiduría nos preserva. ¿De qué? De las sendas del pecado. De las sendas del pecado y nos hará un mayor favor que es más allá de enriquecernos de los bienes del mundo. Es más allá de enriquecernos de los bienes del mundo. Es mucho más que eso. Mucho más que eso. Versículo 11 al 15. Y aquí venimos a un tema importante, a un tema práctico. Dice así. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. La sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que dicen palabras perversas, de los que se apartan del camino recto para andar por sendas tenebrosas, de los que se complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad, de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. Y si usted toma estos versículos del 11 al 15, si usted tiene hijos, yo creo que esa es una buena recomendación para sus hijos, ¿verdad? Esa sería una buena recomendación para sus hijos. Decirles, hazte sabio o hazte sabia, hazte inteligente, busca la sabiduría de Dios porque te va a evitar todos estos problemas, te va a evitar de estas 4 cosas. Y aquí, digamos, el mal, el enemigo, por llamarlo de alguna forma, el enemigo aparece como un hombre malvado, ¿cierto? Como un hombre malvado. Y seguramente todos hemos tenido esa experiencia de tal vez los amigos indeseables, los amigos complicados. Y hay 4 condiciones que tienen esos amigos indeseables. Y vamos a estudiarlas una por una. Dice acá, dicen palabras perversas. Dicen palabras perversas. Aquellas personas, la sabiduría nos va a alejar de aquellas personas que expresan malas cosas. Palabras perversas no son solamente groserías. Palabras perversas pueden ser palabras muy bien dichas, pueden ser muy elocuentes, que no van por el buen camino, por supuesto. ¿Cierto que no van por el buen camino? El Señor nos va a preservar de aquellos que dicen palabras elocuentes, aunque suenen bien. Y si usted tiene una hija, tiene que educarla para eso. Tiene que educarla para eso. Tiene que decirle, mi amor, van a haber ocasiones en las que tienes que cerrar tus oídos, aunque el que te las esté diciendo, te esté diciendo lo que tú quieres escuchar. ¿Cierto? Porque de eso se trata. Y así somos, ¿no? Así es el pecado finalmente. Así es el pecado. Así es el pecado. Primer punto. Dicen palabras perversas, lo que manifiesta su boca. Andan por sendas tenebrosas, lo que hacen, lo que hacemos, cómo nos comportamos. Ya no lo que habla nuestra boca, ya no lo que dice nuestro verbo, ya no la capacidad intelectual que tenemos de expresar ideas, sino cómo nos comportamos. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cuál es nuestro comportamiento frente a ciertas situaciones de la vida? ¿Cuáles son nuestros valores? Y eso es lo que está diciendo acá. Tercero, dice aquí, se complacen en hacer lo malo. Y ese se complacen en hacer lo malo es que sienten satisfacción, sienten placer en hacer las cosas malas. Sienten placer en hacer las cosas malas. Y creo que todos los que somos de esta tierra, cuando hemos visto tantos programas de narcotraficantes, sabemos qué hacían cuando lograban coronar un viaje o cuando lograban matar a alguien que estaban buscando. Celebrar, se festejan.
Sienten placer en las cosas malas. Sienten gusto por hacer las cosas malas. Sienten gusto por hacer las cosas malas. Y el último, festejan la perversidad. Es lo que celebran, lo que aclaman, lo que buscan celebrar con otros. Lo que buscan celebrar con otros. El Señor los va a proteger de esas personas que tienen esas 4 condiciones. Porque yo creo que todos en nuestra vida, unos más que otros, independientemente de la edad, creo que en algún momento hemos tenido una mala amistad. Y si uno hoy se pone a hacer un poquito de retrospección, un poquito de introspección, de perspectiva hacia atrás, uno dice, oiga, sí, de esas 4 cosas, esta persona tenía esta y esta. Esta y esta. Nosotros en nuestro conjunto conocimos un muchacho simpático, tal vez unos 20x años, que vivía con su familia, se había vuelto drogadicto, su papá era chef, vivían en la casa y salía descalzo y se hacía en el centro comercial a pedir plata, viviendo en el conjunto del lado, en la casa del lado. Y se iba a pedir plata, plata para el vicio. Y uno cuando lo veía, no, este no es el vecino, sí, ese es el vecino, pero se salía a pedir plata. Y quien lo había hecho vicioso había sido una novia. Mala compañía. 4 condiciones. 4 condiciones. Y eso es lo que uno quiere mostrarle al joven, ¿verdad? Lo que uno quiere decirle al joven, lo que uno quiere decirle a su hijo que ama. Mi amor, cuídate de esto, de estos elementos. ¿Y quién te cuida? El Señor, si tú le pides sabiduría y conocimiento, como una labor de minería. No de minería de datos, de minería. Como una labor de minería que tiene que levantarse allá, golpear la piedra, esperar que salga la veta, valorarla, orar, pedirle al Señor que nos ayude y Él nos va a responder. Acuérdese del if then. Si usted hace tal cosa, entonces, y el Señor lo va a cumplir. Y el Señor lo va a cumplir. ¿De qué más nos va a librar? Proverbios capítulo 2, versículo 16 al 19. De la mujer ajena. Entonces aquí la gente va a decir, ah, no, pero eso es para los hombres. De la mujer ajena, y voy a hacer un paréntesis aquí. Acuérdense que en Israel no habían prostitutas israelíes. ¿Cierto? Eso estaba prohibido. Entonces las prostitutas no eran israelíes. Las prostitutas venían de afuera. ¿Cierto? Eran mujeres extrañas, mujeres extranjeras que llegaban a vivir al pueblo de Israel, al pueblo de Israel. Pero traído al presente de hoy, su Israel es este que está acá. No es que nos volvamos judíos, este es nuestro Israel. Mi Israel es mi familia, ¿cierto? Mi Israel es mi familia. Ese es mi Israel, esa es mi familia. Ahora sí, te librará de la mujer ajena, de la extraña de palabras seductoras, que olvidándose de su pacto con Dios, abandona al compañero de su juventud. Ciertamente su casa conduce a la muerte, sus sendas van hacia los muertos. El que se enreda con ella no vuelve jamás ni alcanza los senderos de la vida. Entonces uno diría, sí, pero esto es como muy diferente, es como otro capítulo, si uno quisiera dividirlo de alguna forma. Eso es como otro capítulo de lo que usted estaba diciendo anteriormente de las 4 condiciones del hombre perverso. Vamos a ver si es cierto. Dice aquí, Proverbios capítulo 2, versículo 16 y 19. De la extraña de palabras seductoras. Vamos a devolvernos a ver si a capítulo 2, versículo 2 al 15. La sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que dicen palabras perversas. Se cumple. Palabras perversas para el hombre, palabras perversas para la mujer. Te librará de la mujer de la extraña de palabras seductoras. Palabras seductoras, palabras perversas. Se cumple. La misma condición. La misma condición. ¿Cierto? La misma condición. Porque cuando una mujer está casada y está seduciendo a otro hombre con lo que le está diciendo, sus palabras son perversas, porque ella tiene un compromiso con otro hombre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se cumple, ¿no? Se mantiene. Sigamos leyendo. Es infiel a su esposo, traiciona su pacto con Dios, que olvidándose de su pacto con Dios, abandona al compañero de su juventud. Su comportamiento anda por sendas tenebrosas. Anda por sendas tenebrosas. Se cumple.
¿Cómo es su comportamiento? Su comportamiento no es la mujer de Proverbios 31. Su comportamiento es un comportamiento que refleja que anda por sendas tenebrosas. Segundo, se cumple. Tercero, el tercero que tenemos es aquí, sienten placer, sienten satisfacción, se complacen en hacer lo malo. ¿Qué dice acá? Versículo 18, ciertamente su casa conduce a la muerte. Si su casa conduce a la muerte y es una mujer que está teniendo intimidad con otro hombre, quiere decir que está haciendo algo malo, ¿cierto? Quiere decir que se complace en hacer lo malo. Entonces la tercera condición también se cumple. Y la última, ¿con quién celebra? ¿Con quién celebra? El adulterio es un pecado que se convierte en un vicio. El adulterio es un pecado que se convierte en un vicio. El adulterio es un pecado contra Dios, contra la iglesia y contra la otra persona. Se convierte en un vicio y como se convierte en un vicio, tiene dos condiciones. Una, embota la inteligencia, ¿cierto? Embota la inteligencia. Es decir, usted pierde los estándares. Los hombres perdemos los estándares. ¿Por qué perdemos los estándares? Porque ya no estamos pensando correctamente. Nuestra capacidad de pensamiento cambia. Nuestra capacidad de pensamiento se pierde. Nuestra capacidad de pensamiento se diluye de una forma diferente. Lo que ayer era un principio, ya hoy no lo es. Ya hoy no lo es. Ya a un hombre que tiene una relación no le da pena buscar a esa persona a altas horas de la noche o hacer cosas extrañas. ¿Cierto? Y segunda, endurece su corazón. O vaya a hacerle el reclamo a una persona que es infiel de que es infiel a ver qué le dice. A ver si lo recibe con violines. ¿Cierto? Endurece su corazón. Entonces este adulterio, que es un pecado que pronto se convierte en un vicio porque embota la inteligencia y endurece el corazón, permite que usted o permite que esta persona festeje lo malo. ¿Por qué festeja lo malo? Porque pues si tiene un amante va a buscar otros que tengan otro amante o amantes para para poder compartir. Es decir, que las cuatro condiciones que vimos que se habla desde Proverbios para el hijo también sirven para el hombre mayor y en consecuencia para los que estamos aquí sentados. ¿Estamos de acuerdo? Proverbios capítulo 2, versículo 20 al 21. Si andaras por el camino de los buenos y siguieras la senda de los justos, perdón, así andarás por el camino de los buenos y seguirás la senda de los justos, pues los íntegros habitarán la tierra y los rectos permanecerán en ella. Pero los malvados serán desarraigados y los infieles expulsados de su tierra. ¿Por qué habla aquí? Y fue algo que me pareció curioso, porque normalmente la Biblia está cargada de misericordia, ¿verdad? Pero ¿por qué habla aquí la Biblia de que cuando una persona se mete en un tema de infidelidad, busquémoslo para no hacerlo a punta de memoria? Aquí está. Proverbios capítulo 2, versículo 16 al 19. Te librará de la mujer ajena, de la extraña de palabras seductoras, que olvidándose de su pacto con Dios abandona al compañero de su juventud. Ciertamente su casa conduce a la muerte, sus sendas van hacia los muertos. El que se enreda con ella no vuelve jamás, ni alcanza los senderos de la vida. Me pareció una frase muy dura, me pareció una frase muy complicada, me pareció una frase realmente bastante fuerte. Y me puse a estudiar y me puse a investigar y me puse a indagar. Y alguien dijo algo que hoy se los comparto a ustedes y decía que cuando una persona entra en infidelidad con otra persona, salir de esa infidelidad es tremendamente difícil. Es tremendamente difícil. Y entonces ahí, como dicen los jóvenes, aparecieron las llaves. Claro, por eso después concluí, claro, por eso es que este vicio embota la inteligencia y endurece el corazón, porque es una pelea suya contra su razón y contra su corazón. Contra su razón y contra su corazón. ¿Cómo debemos alabar al Señor? ¿Cómo debemos buscar la sabiduría? La debemos buscar de forma intelectual y con nuestro corazón. No de una forma diferente. Entonces, ayúdame colocando la presentación, porfa. Julián.
Conclusiones. Entonces yo los invito a que nos hagamos estas preguntas. No me las hagan a mí, sino quiero que ustedes se las hagan y tratemos de responderlas. ¿Qué expresan sus palabras? Y yo quiero que pensemos en qué expresan sus palabras, no cuando usted está de buen genio. ¿Qué expresan sus palabras cuando usted está de mal genio? Cuando usted está en ese momento de crisis. Cuando usted está en esa situación difícil con su pareja. Cuando usted está manejando y viene o va para una cita y se le atraviesa a alguien. ¿Qué expresan sus palabras? ¿Qué expresan sus palabras, Leonardo, cuando el jefe lo llama a la oficina? ¿Qué expresan sus palabras? ¿Sí? ¿Qué expresan sus palabras? Segunda, ¿cómo es su comportamiento? Insisto mucho, ¿cómo es su comportamiento en los momentos difíciles? No aquí cuando está sentadito con cara de ángel. Lo digo por mí, con cara de ángel. Bueno, mirada de 1 y 10. No. ¿Qué expresa su comportamiento? ¿Cómo es su comportamiento? Tercera, ¿en qué encuentra gusto? ¿Qué es lo que a usted le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le causa placer? ¿Qué le causa satisfacción? ¿Qué le causa bienestar? Y última, ¿qué es lo que usted busca festejar con otros? ¿Qué busca festejar con otros? No es un juicio. No, no van a pensar que estoy juzgando a nadie, por favor. Simplemente quiero hacer un ejercicio fuerte y es, bueno, ¿y qué expresan sus palabras? Siguiente. Esas respuestas determinan cuál es el grado de conocimiento y de temor que usted tiene de Dios. Esas respuestas determinan el grado de conocimiento y de temor que usted tiene de Dios. Y si usted considera que en alguna de esas 4 respuestas la respuesta no es la que usted quisiera dar, determina además el grado de esfuerzo que usted debe pedir que usted debe hacer para pedirle a Dios inteligencia y sabiduría. Inteligencia y sabiduría. Algo práctico, algo práctico. Los proverbios me han parecido muy prácticos, mucha información, demasiada profundidad, pero creo que hoy es el aceite de oliva que yo les puedo entregar a ustedes y que ojalá ustedes lo aprovechen igual que yo. Hágase estas 4 preguntas. Hágase estas 4 preguntas. ¿Qué expresan sus palabras? Amargura, dolor, tristeza, rabia, ira. ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Como el de alguien del mundo cuando no lo están viendo? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gustaría? ¿Qué siente usted hoy como algo satisfactorio? ¿Y qué es lo que busca festejar con otros? Esas respuestas determinan el grado de conocimiento y temor que usted tiene de Dios. Y determinan además el grado de esfuerzo que debe poner para pedir que Dios le dé a usted inteligencia, conocimiento y sabiduría. Los invito a que cada uno de ustedes vuelva a Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 5 y que lo leamos de forma antifonal. Yo voy a leer los pares y usted lea los impares. Pero haga un ejercicio, léaselo como si se lo estuviera leyendo al vecino que está al lado. Para que él lo entienda, para que él lo escuche. Yo leo los impares, ustedes leen los pares. ¿Les parece? Muy bien. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si la llamas y pides entendimiento, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Invito a que cierre sus ojos durante un momento y oremos. 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 Responda a las preguntas. Responda a las preguntas. Nuestro querido Padre Celestial, Señor, yo te quiero dar gracias hoy, papá. Te quiero dar gracias por la oportunidad que tú me has dado, Señor, hoy de compartir esto que revelaste ante mis ojos, Dios mío, Señor.
de que todavía me falta mucho, Señor, de que mis palabras a veces son impuras, Dios mío, Señor, de que mis palabras a veces son nefastas, de que mis palabras a veces son imprudentes, incoherentes, inconsecuentes, devastadoras. Yo te pido, Dios mío, Señor, que ayudes a mejorar mi corazón, papá. Yo te pido, Dios mío, Señor, que me ayudes a mejorar mi comportamiento para que yo ante ti, Dios mío, Señor, sea un vaso de agua limpio, Señor. No un vaso de agua turbio sentado, Señor. Ser un vaso de agua limpio, Señor, que espera de ti, Señor, el brillo, que espera de ti, Señor, la paz, que espera de ti respuestas, papá del cielo. Que a veces busco satisfacción, Dios mío, Señor, en los temas particulares, en los temas del mundo, Dios mío, Señor, y no en los temas que son verdaderamente importantes y trascendentales. Que mi comportamiento refleje, Dios mío, Señor, lo que tú quieres enseñarme hoy. Yo te pido que yo disfrute, Dios mío, Señor, saber que tú eres mi Señor y mi Dios. Saber que tú me cuidas, que tú eres mi escudo, que tú me proteges, que tú me amas, que tú me rodeas, que tú me cuidas, que yo soy importante para ti, Señor, a pesar de tantas cosas. Y ayúdame a entender, Dios mío, Señor, que el festejo que mi corazón debería de tener es estar en tus atrios con mis hermanos, Señor, con esta mi familia. Yo te doy las gracias por eso que tú me has permitido hoy, Señor, traer, papá del cielo, como como un reflejo de tu sabiduría y tu conocimiento. Yo te doy las gracias en este momento, Señor, y te pido, papá del cielo, que podamos entender lo que tú traes hoy para nosotros y que lo podamos llevar, Señor, como algo que lo podamos utilizar allá afuera donde el mundo requiere y el mundo necesita un testimonio verdadero. Te doy las gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo nuestro Señor. Amén y amén.